buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, nos da muchísimo gusto recibirlos. Estamos empezando el mes de diciembre y en esta ocasión, por ser un tema tan importante, hemos llegado hasta el mes de diciembre en este martes para concluir el tema de evaluación del aprendizaje. Y hoy cerramos con broche de oro porque está acompañándonos en el estado de Nuevo León, quien ha hecho un esfuerzo muy importante, encabezado, liderado por la secretaria de Educación de la entidad, la doctora Sofía Leticia, quien ha confiado desde muchos años atrás y ahora que tiene la conducción de la educación en el caso del estado de Nuevo León, ha confiado en la evaluación como un faro, como un elemento que permite la toma de decisiones de políticas educativas. ¿Y qué mejor hacerlo a través de ir monitoreando cómo los niños, cómo las niñas, cómo los jóvenes van aprendiendo? Porque de ahí se pueden obtener datos, se puede obtener información de muchos otros componentes de un sistema educativo, pero con un enfoque verdaderamente de mejora, no de fiscalización, no de comparación, no de premiación, sino más bien de ir advirtiendo dónde están aquellas constantes positivas que nos permiten ver en función de lo que van aprendiendo las niñas y los niños, qué estamos haciendo bien para que ellos aprendan. Entonces puede deberse a un material, a una intervención de los maestros, a un programa, a alguna toma de decisiones que se van realizando por zonas y que dependen de los padres de familia. Eso lo podemos ir viendo. Pero también nos da información de nodos de aquellas cosas en donde los chicos no aprenden. Bueno, ¿por qué será? ¿Será por la ubicación? ¿Será por alguna situación que habrán vivido en la zona? ¿Será por el tipo de programas que se están llevando? Eso es parte importante de la evaluación de los aprendizajes. Y hoy, como ustedes lo han venido viviendo, los que han estado con nosotros todos estos martes del mes de noviembre, dedicado a la evaluación del aprendizaje, o los que han visto los videos, hemos advertido la importancia de no dejar de evaluar para mejorar. Y hoy nos acompaña Harry Sánchez Restrepo. Él es el responsable de llevar los destinos de la evaluación en el estado de Nuevo León. Déjenme decirles que el doctor Harvey es actuario y doctor en geoestadística, una rama tan importante de la medición, pero que permite establecer estos cercos, estos nodos, estas zonas geográficas por la UNAM. Él ha realizado sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de evaluación educativa a gran escala. Ha sido coordinador nacional ante el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO, que conocemos con las iniciales IESE, y gerente nacional de los proyectos PISA y PIAC de la OCDE. Durante los últimos 15 años, el doctor Sánchez ha ocupado diversas posiciones de primer nivel y ha sido consultor para diversos organismos internacionales, gestionando múltiples presupuestos de gran magnitud, orientados principalmente a la gestión, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el sector social. Por lo que tenemos a un gran experto, así es que maestros y maestras, conforme él vaya exponiendo y desde las realidades de sus entidades
Por favor, planteenle preguntas, hagan comentarios, para eso es el chat. No se les olvide decirnos de qué entidad nos están acompañando. Actualmente, el doctor Harvey se ha desempeñado como director general de la oficina de la Secretaría de Educación en Nuevo León. Es presidente de la Agencia Latinoamericana de Evaluación y Política Pública y consejero técnico de alto nivel del IESE. Doctor, de veras agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí. Seguramente lo que escuchen las maestras, los maestros, los directores, los supervisores que hoy se encuentran aquí con nosotros será muy valioso para que ellos puedan continuar también el trabajo de la evaluación del aprendizaje. Por favor, un saludo y nuestra gratitud a la secretaria de Educación del Estado. Dele un fuerte abrazo a la doctora Sofía Leticia y no le quito más tiempo para su exposición. Gracias, doctor. Muy gentil, agradezco muchísimo, como siempre, de las invitaciones a estos foros tan interesantes. La verdad es que, maestra Patricia, siempre nos entusiasma presentar no solo los resultados de las evaluaciones, sino ir comentando las diferentes acciones que pueden irse atendiendo ante cada uno de los resultados y cómo las políticas que comienzan como políticas de gobierno, como iniciativas que van atendiendo diversos fenómenos educativos, diversos desafíos, poco a poco, con base en evidencias, comienzan a volverse políticas de Estado. Y creo que eso es lo que más le hace bien a nuestro país, generar espacios, generar acciones que después queden dentro del sistema educativo, que lo adopten las aulas, que lo adopten los maestros, que lo adopten también los directores escolares y toda la comunidad escolar. Así que la doctora Sofía Leticia me encargó un caluroso saludo para usted y para toda la comunidad educativa que nos escucha. Y bueno, con base en estos primeros elementos, también les mando yo un gran saludo y les agradezco, ya sé que es tarde, muchos ya han trabajado una amplia jornada el día de hoy y están aquí finalmente también tratando de aprender algo más y yo trataré también de exponer algo adicional. Les agradezco mucho. Me voy a permitir eh, presentar un documento que he preparado para ustedes, para esta sesión, y me voy a apoyar en ella para poder explicar o sintetizar algunas cosas, algunos conceptos que normalmente la imaginación se queda corta, pero a veces el orden sintético nos permite exponerlo de más rápido. Desde luego, si en algún momento se desea, por alguna razón voy muy rápido, se vale que me digan que me espere un poco, que vuelva a repetir algún concepto, encantado lo repetimos. Miren, bueno, la primera parte de esto es muy importante porque nos permite entender cuál es el enfoque. Ya lo mencionaba la maestra Patricia. Evaluar ha sido estigmatizado en nuestro país, ha sido muchas veces incomprendido como una herramienta de política educativa necesaria, como un elemento imprescindible para que la comunidad escolar pueda contar con evidencias y pueda poco a poco ir desterrando las ocurrencias que a veces desde los escritorios, a veces desde diversos ámbitos, pues alguien propone sin darse cuenta que una decisión a gran escala, como es el tamaño de nuestro país, impacta a millones y millones de personas, no solo de docentes, de estudiantes, sino de familias y de toda la comunidad que formamos esta sociedad. Entonces, el eje sustantivo para asegurar los aprendizajes imprescindibles después de una pandemia para nosotros fue el motor, fue el primer momento en el que estuvimos pensando en cómo hacer un diseño de una evaluación que nos permitiera recuperar, fortalecer y mejorar los aprendizajes. Y sabiendo que los currículum son muy extensos, que los aprendizajes que están previstos para los estudiantes en el aula, los libros de texto y todas las herramientas pedagógicas son también amplias y a veces en los cambios no son tan fáciles de absorber. Dentro de todo esto, hay algo que puede ser el aprendizaje imprescindible. Y nos hemos enfocado en esto. Y entonces la evaluación y el derecho a aprender que nosotros hemos desarrollado para Nuevo León se basa en la evaluación como el derecho de aprender y el espacio
para poder garantizar que todos los niños y las niñas en el sistema educativo participen de este derecho y comience una conversación después de la pandemia sobre la calidad de los aprendizajes y no solo sobre volver a las escuelas. Estos son los 3 puntos que voy a abordar. Entonces ya decía que evaluar como el derecho de aprender. Luego formalmente les voy a presentar Nuevo León Aprende, que es el nombre de nuestro sistema de evaluación. Resultados estatales, algunas brechas de aprendizaje. Y luego digamos, algunos resultados que nos ayudan a crear círculos virtuosos, comenzando por el cómo y luego a dónde nos estamos asomando. ¿Ok? Entonces, miren, los aprendizajes durante 2023 nos dejaron avances y desafíos porque en 2022, ustedes recuerdan, empezamos a volver al sistema. Pero en realidad el sistema quedó muy maltratado y los estudiantes quedaron en una gran diversidad de aprendizajes, porque pues abrimos, luego cerramos en el caso de Nuevo León y casi pasó lo mismo en todos los estados. Volvíamos de una pandemia, regresamos a las escuelas, luego nos fuimos de las escuelas y lo único que pudimos hacer es tratar de recuperar algunos aprendizajes. Y para esto entonces nosotros tomamos el eje de los objetivos de desarrollo sostenible, diciendo que la educación es un derecho humano y que sus ejes esenciales son dos: el aprendizaje y la equidad. Y obviamente es nuestra obligación, no solo digamos, de los que estamos en posiciones para gestionar el sistema educativo, sino de todo el Estado, asegurar, garantizar el ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos por igual. Entonces, evaluar es también en sí mismo un derecho, el derecho de observar cómo se ejerce el derecho de aprender. Y entonces existen derechos a y derechos en la educación. Y existen 3 formas progresivas de negar a una persona su derecho a la educación. El primero y más elemental son todas las barreras de acceso que pueden ser desde la ausencia de oferta escolar digna, pertinente y oportuna, hasta la ausencia por completo de una posibilidad de asistir a la escuela. Pero bueno, ese es el primero. El segundo es la expulsión del sistema escolar. Es decir, algunos niños y niñas tienen de alguna manera la posibilidad de inscribirse, pero no de permanecer en el sistema escolar. Y esta carencia de condiciones mínimas para vincularse, para asistir, para permanecer en el sistema escolar, es el segundo grado progresivo de negar a una persona su derecho a la educación, que resulta más triste porque ya que tengo la posibilidad de ir a la escuela, pero no tengo la posibilidad de permanecer en ella, puede ser incluso mucho más cruel. Pero hay uno que definitivamente es el que menos llama la atención porque es más difícil de observar, pero que es mucho más profundo y mucho más sistemático en todo nuestro sistema educativo y en todos los sistemas educativos, que es privar del aprendizaje. Es decir, hay una oferta educativa, de alguna manera las familias y el gobierno y otros entes y otros organismos eh, garantizan las condiciones mínimas para vincularse y asistir y permanecer en la escuela. Y una vez que existe todo ese esfuerzo familiar, social y gubernamental, entonces los niños no aprenden dentro de las aulas. Es decir, solo se escolarizan, obtienen una credencial y después, digamos, de una formación básica de 13 años, se dan cuenta o el mundo les informa que no han desarrollado aprendizajes mínimos y que entonces han en realidad hecho una inversión en vano y que no pueden recuperar ese tiempo. Y eso es entonces el foco con el que hemos desarrollado este sistema. Ya se los voy a presentar de manera más formal, pero estos son, digamos, el espíritu con el que hemos desarrollado este proyecto. Y entonces, para garantizarlo, ustedes conocen que hay algunos sistemas que evalúan de manera muestral para ir viendo cómo avanza el sistema. Sin embargo, eso no nos permite asegurar a cada estudiante que pueda su familia, el estudiante, los maestros, mirar de manera individual a cada niño y a cada niña para tomar las acciones necesarias a lo largo de su trayectoria educativa, monitorearlo a lo largo de la trayectoria educativa y tomar acciones que puedan mejorar a esa persona en sus posibilidades de aprendizaje, a ese niño, a ese estudiante que está dentro de la escuela, y no solamente tratar de hacer aproximaciones al sistema. Y esto entonces conocemos como evaluación del aprendizaje a gran escala y mundialmente se considera como un instrumento indispensable para 3 puntos al menos: conocer desde luego la calidad de la educación en este sistema educativo, identificar áreas de oportunidad de mejora
Y una muy importante, rendir cuentas a la sociedad. Y ustedes saben que hay algunos espacios de la política y también de la política educativa en la que rendir cuentas a la sociedad no resulta algo eh, con muchos incentivos y que entonces uno se aleja o algunos sistemas políticos se alejan de rendir cuentas y por tanto evitan contar con datos, con información, con conocimiento válido, confiable y oportuno. Estos tres rasgos son muy importantes porque son los estándares de calidad que toda evaluación debe seguir y que debe medir y que debe mostrar cuáles son los resultados de su propia metaevaluación y decir, estos son los niveles de validez, de confiabilidad y de oportunidad con la que estamos devolviendo esta información que recabamos mediante las evaluaciones. Entonces, estas son las características de nuestro proyecto que le hemos llamado Nuevo León Aprende y que, bueno, en comunión con toda la organización del Estado, le hemos llamado también que es lo que lleva el sello Nuevo León. Dicho esto, les voy a presentar qué es Nuevo León Aprende, ¿ok? Miren, Nuevo León Aprende es un sistema, pero esencialmente es el conjunto de estrategias para crear evidencias relevantes, oportunas y pertinentes para los tres verbos que les había dicho al principio. Recuperar, fortalecer y mejorar los aprendizajes imprescindibles desde el aula, la escuela y la política pública mediante acciones focalizadas. Entonces, el foco está en el aula, que es el maestro o la maestra. Después la escuela, que resulta un propio ecosistema independiente de lo que ocurre a nivel estatal, pero también acompañado de la política pública. Y esto significa que tenemos que hacer acciones focalizadas. Y entonces ya les voy a mostrar cuáles son esas acciones focalizadas. ¿Qué son? Bueno, formalmente son estos, ¿no? Es un conjunto de pruebas de tipo criterial, déjenme que no sea tan relevante, pero evaluamos las áreas del lenguaje, comunicación y matemáticas los primeros 2 años, y el tercer año hemos evaluado ya también el conocimiento científico para ampliar los alcances del proyecto, pero también para impulsar a Nuevo León como un proyecto de estado STEM, ¿no? Esto de que se pega a la ciencia, la tecnología, las ingenierías y las matemáticas. Y se ha decidido poner el foco sobre el aseguramiento de todos los aprendizajes imprescindibles. Es decir, no se evalúa todo lo que se prevé para todo el sistema, sino solo aquellos conocimientos, aquellas habilidades y aquellas incluso actitudes, porque tiene varios aspectos de observación, que son necesarios para el dominio del campo curricular, que condicionan nuevos aprendizajes y que prevalecen en el tiempo a pesar de los cambios curriculares. De tal suerte que no importa que haya un cambio curricular o un cambio en la aproximación pedagógica, estos aprendizajes permanecen invariantes y han permanecido invariantes, no solo a través del tiempo en Nuevo León, no solo a través del tiempo en México, sino que son incluso invariantes a través de todos los países de la región del habla hispana. Y esto entonces nos permitió vincularlo con evaluaciones internacionales como la del IESE y también como las de PISA en el caso de secundaria. Los resultados que ya voy a mostrar a continuación vienen dados por dos diferentes formas de resultados. Unos que vienen en un puntaje continuo que nos ayuda a entender rápidamente con puntajes que van hasta los 1000 puntos, digamos, emulando la escala de 10, solo que quitando los decimales, donde 700 puntos es el punto de corte en el que separa a aquellos estudiantes que lograron desarrollar los aprendizajes imprescindibles de aquellos estudiantes que no han llegado a ese nivel de desarrollo. Y entonces, la interpretación de estos puntos de corte digamos, hay unas etiquetas, ahí L1, L2, L3, y en particular, para poder hacer intervenciones precisas, el grupo L1 lo hemos dividido o segmentado en 3 grupos, L1A, L1B y L1C. En todos los casos se presentan carencias para seguir aprendiendo y se compromete el aprendizaje presente y futuro. Sin embargo, los niveles, obviamente, una parte es moderada, otra parte es severa, y conforme va hacia abajo, en el grupo más bajo de desempeño, se considera que hay una privación extrema del aprendizaje, y eso ha sido el foco de intervención de todas nuestras acciones en los últimos 3 años.
Déjenme les presento la parte sintética de qué ha ocurrido y luego les voy a explicar algunos cómo y algunos porqués. Entonces, aquí lo que estamos mirando es los resultados en términos de puntajes. Como pueden ver, tenemos tres áreas. Como ya les había anticipado, el área de ciencias solamente ha sido medida en 2024, no empezamos con esa medición. Y las áreas de lenguaje, comunicación y matemáticas se han medido en los 3 años. Y entonces comenzamos con unos puntajes extremadamente bajos, digamos en promedio, que es 618 puntos para el caso del lenguaje, en tercero de primaria, luego 646 y 685. En el caso de matemáticas, 631, luego 647 y 660. No es habitual mirar estos puntajes promedio, digamos que haya tanta ganancia en los puntajes. Sin embargo, encontramos a los estudiantes en niveles tan bajos que, digamos, es un poco como la dieta. Los primeros puntajes uno va mejorando muy rápido y después ya empieza a ser más complicado ir mejorando, digamos, la interpretación de esto. Ahora les voy a mostrar cuántos estudiantes en porcentaje, pero digamos, esto nos da un panorama de que en los 3 años, en tercero de primaria, ha habido una mejora más importante, total 67 puntos en lenguaje y comunicación, 29 puntos en matemáticas. Fíjense que es casi el doble en lenguaje y comunicación que en matemáticas. Y les voy a presentar y ahorita voy a hacer una síntesis. Estos son los resultados en sexto de primaria. Como pueden ver, aquí ya solo hay 33 puntos de mejora y 32 puntos en el caso de matemáticas. No se ve tan grande la ganancia en lenguaje y comunicación. No estoy mencionando ciencias, está como referencia porque no tenemos un contraste, solo tenemos un año, pero pueden darse una idea de que tampoco estamos muy bien ahí, ¿no? Y luego venimos otra vez, ahora a tercero de secundaria, que es donde concluye la educación básica, como todos ustedes saben, y tenemos una mejora otra vez en lenguaje y comunicación de 54 puntos y de 42 puntos en matemática. Recuerden que estas evaluaciones se hacen a todas las más de 2.600 escuelas que tenemos en educación básica de primaria y 1.078 escuelas secundarias que tenemos en todo el estado, en todas las modalidades, tanto escuelas públicas como privadas, tanto escuelas que están en el ámbito rural como urbano, todos los estudiantes de todas las aulas, de todas las escuelas, de todo el estado, participan de esta evaluación. Es una evaluación muy sencilla, donde todos los niños están en igualdad de condiciones, no la hemos hecho digital, digamos, para evitar que haya interferencias con el ámbito de la tecnología, pero lo que sí es que le hemos quitado toda la carga administrativa a los docentes, los niños simplemente responden en sus hojas de respuesta, los docentes toman una fotografía y con esa fotografía y un QR que aparece ahí arriba, se llenan todas las bases de datos, no hay que hacer un despliegue logístico tremendo, y esto simplifica y hace que tengamos todo muy rápido. Entonces, voy a adelantar aquí que los resultados pormenorizados de cada una de las aulas de cada escuela, más los agregados por escuela, más los agregados en todas las regiones, en las zonas y del estado, se entregan antes de que comience el primer consejo técnico escolar del siguiente ciclo. Pero las evaluaciones se hacen justo al final de mayo y al principio de junio, cuando estamos terminando el ciclo escolar. Y se entrega entonces a cada maestro, le damos un reporte con los resultados de sus estudiantes. Y tenemos entonces una evaluación en junio, que termina a mediados de junio, y en la primera semana de agosto se devuelven los resultados, de tal suerte que cuando va a comenzar el siguiente ciclo escolar y vamos a tener, como ustedes saben, el último viernes de cada mes, entonces el primer viernes de agosto y el último viernes de agosto tenemos ahí consejo técnico escolar y ahí ya todo mundo sabe cuáles fueron los resultados del ciclo anterior y pueden hacer la planificación escolar y de hecho es una regla de que todo el estado hace la planificación escolar con el consejo técnico escolar de todo el año y cada mes con base en los resultados de sus estudiantes. Bueno, aquí les estoy mostrando ahora un escenario complementario que son con la otra medida. Si nos preguntamos, ¿cuál, cuál es el porcentaje de estudiantes que logran los aprendizajes imprescindibles en el Estado? Estos son los resultados. ¿Por qué? Porque los que están en color verde, si ustedes suman, siempre les va a dar 100% estos circulitos verdes y los circulitos amarillos.
El 100% es cómo está la población dividida entre los que los logran y los que no lo logran. Y nuestra meta, ustedes como docentes seguramente se proponen que cada uno de todos sus estudiantes aprenda lo mínimo para continuar su trayectoria escolar. Y el Estado debe tener esa misma meta, pero todavía estamos bastante lejos. Eh, Empezamos en 2022 había solo el 22%, es decir, de cada 10, apenas 2 lograban obtener los aprendizajes imprescindibles. Entonces nos hemos enfocado en asegurar eso, más que en maximizar los que lo hacen muy bien y los que están aprendiendo muchísimo. Esos también tienen sus propias acciones, pero nuestro foco está en que la mayor cantidad de niños y niñas puedan aprender. Y entonces aquí estamos con 22%, luego subimos a 29%, a 40%, ¿no? En el caso de tercero de primaria, y pasamos de 30 a 35% en el caso de matemáticas, y como ustedes pueden ver, en el caso de ciencias, bueno, también tenemos nuestro desafío porque vamos apenas en 31%. 3 de cada 10 logran lo que se prevé que el sistema enseñe en el ámbito científico. Y estos son los resultados en sexto de primaria, es decir, al culminar la primaria de todo lo que debieron aprender, estamos en 29%, 37% y vean de nuevo 37%, lo que les había anticipado. Ya no es tan veloz, de hecho, en lenguaje y comunicación, en sexto de primaria, ya se empieza a ver que ya entre 23 y 24 hay un incremento muy ligero en términos de cuántos niños están logrando los aprendizajes imprescindibles. En el caso de matemáticas pasamos de 22 a 30 y vemos que tenemos 72% que están pendientes, ¿no?, de aprender. Y aquí en tercero de secundaria, otra vez tenemos una mejora sustantiva en lenguaje y comunicación, es decir, lo que más estaba atrás con 29% pasa a 42, de 20 a 31% en el caso de matemáticas y 30% en el caso de ciencias. En resumen, digamos, estas láminas que les he presentado ahora, que es el resultado del panorama general, nos deja ver que hemos hecho un mayor énfasis y que lo que más ayuda al sistema escolar a los estudiantes que están en el sistema formal es a recuperar sobre todo el ámbito del lenguaje y la comunicación. Y en el caso de tercero de primaria, ahí es donde más hemos hecho esfuerzos en primero, segundo y tercero para que se recupere la parte de la alfabetización, sobre todo. Hemos hecho un énfasis gigante y un montón de programas para alfabetizar y para que se desarrollen todas las herramientas prelectoras, lectoras, comprensión lectora y demás. Se nota tanto que entonces parece que es lo que estamos mejorando solamente y entonces nos está quedando atrás la matemática y la ciencia. Entonces hemos hecho ya una adaptación de estrategias para lograrlo. Ahora, hay otros ámbitos que son relevantes que estamos midiendo. Les voy a mostrar esto rápido para mirar algo que tiene que ver con equidad, en este caso de género. Fíjense, los que son más claritos de color son los niños y los que están aquí más hacia el verde agua, como nuestra identidad, son las mujeres. Y en el caso de lenguaje y comunicación de tercero de primaria, obsérvese que las niñas en los 3 años obtienen mejores puntajes, muy significativos, de alrededor de 20 puntos por encima de los niños. Y que en el caso de matemáticas ocurre lo opuesto. Y que en el caso de ciencias, más o menos es un empate, digamos. No hay una diferencia estadísticamente significativa entre el 643 y 641, ¿ok? Pero esto no es algo que solo ocurre en Nuevo León. En realidad, todos los sistemas de evaluación del mundo, o casi todos, han descubierto lo mismo en casi todos los países. Y de hecho, en los últimos años, de 129 países que tenemos evidencias en el mundo, solo en 3 hay empate entre niños y niños en el caso del lenguaje. En todos los otros 123 países, las niñas siempre obtienen mejores aprendizajes y cada vez mayores. Cada vez se amplía más la brecha. Miren, aquí está sexto de primaria y aquí está tercero de secundaria. Solo que hay algo que notar, que en el caso de la secundaria, la brecha en matemáticas para niños y niñas es muy pequeña ya. Pasa lo mismo perdónenme, le di clic. Pasa lo mismo en los 3 grados para ciencias, es decir, niños y niñas aprenden más o menos lo mismo, pero las brechas entre niños y niñas, ya sea de lengua en favor de las niñas o matemáticas a favor de los niños, permanece. Pero en el caso de matemáticas y ciencias se está cerrando y casi es cero.
Así que algo tenemos que seguir haciendo para alcanzar la equidad, más bien la igualdad en los resultados de los aprendizajes, pero tenemos que hacer algunas estrategias de equidad para que no se nos disparen y entonces al rato todo el sistema termine dominado de un solo lado, ¿no? Les voy a presentar esto rapidísimo para no quedarme aquí, quiero mostrarles otras cosas, pero miremos que aquí hay una diferencia sustancial muy relevante entre los niños que acuden al turno matutino y al turno vespertino. Sabemos que hay escuelas que son la misma, pero tienen una planta docente y un director diferente en la tarde que en la mañana. Eso pasa siempre en las escuelas públicas. Y por diversos factores, aunque tenemos 3 de cada 4 niños en el sistema matutino, no están apareciendo los mismos resultados. Y eso tiene que ver con condiciones de contexto. Como ustedes saben, bueno, probablemente saben, las escuelas de tiempo completo que antes había en todo el país, bueno, fueron eliminadas. Y luego algunos estados las retomaron. Pero había algunas evidencias de que las escuelas de tiempo completo, que obviamente eliminaban los turnos vespertinos y daban una gran cantidad de, digamos, elementos y aprendizajes adicionales, se podían observar. Bueno, nosotros hemos observado que las escuelas de tiempo completo, ahora tenemos más de 1000 escuelas de tiempo completo o de jornada ampliada en el estado, digamos como 40% de las escuelas o de plantilla de escuelas, pero las más grandes o las que están en mayores condiciones en el ámbito, sobre todo en el sur de Nuevo León, que será un, digamos, un espacio donde hay muchas áreas de oportunidad en términos socioeconómicos, ahí están habiendo escuelas, muchas escuelas de tiempo completo, y están mejorando sistemáticamente sus resultados. Y esto se refleja en esto porque ahora las escuelas de turno matutino son o de tiempo completo o de jornada ampliada. Y de ese tamaño es la diferencia. ¿Qué tenemos que hacer? Idealmente, digo, nos faltan escuelas, nos falta infraestructura, sería que todos los estudiantes de todo el estado y deseablemente de todo el país tuvieran la posibilidad de ser escuelas de tiempo completo, porque recibirían más espacios y más oportunidades de aprender, pero también se garantiza, entre otras cosas, una mejor alimentación, un acceso a mayor cantidad de recursos pedagógicos, a acciones, a interacciones y a libros. Y ya vamos a ver por qué eso es bueno. Esto es lo mismo para que vean que es consistente. Fíjense que cambia nada más prácticamente la etiqueta, tercero de primaria, sexto de primaria y tercero de secundaria. Y bueno, aquí tenemos incluso algunas escuelas nocturnas que pues obviamente también tienen desempeños que son inferiores a los turnos matutinos, ¿no? Déjenme les muestro algo que es un gran problema social que seguimos observando y no podemos evitar observarlo cuando nosotros evaluamos. Y es esto de estimar el nivel socioeconómico y cultural de cada estudiante y de su familia. Luego, para poder presentarlos en estos resultados, los agregamos donde, por deciles es 10%, partimos en grupos de 100% del mismo, de 10% del mismo tamaño, entonces hacemos 10 grupos ordenados de los más ricos a los más pobres, donde verde o D10 significa los que tienen más recursos económicos y culturales, y donde el D1 o D01 son los que tienen menor recursos, ¿no? Esencialmente los niños que tienen familias con menos recursos, los padres también tienen menos nivel de estudios, tienen no solo menos ingresos, sino menos recursos. Y esto que estamos viendo aquí en puntajes, lo que nos muestra es la distancia que hay entre el puntito rojo que está hasta abajo en todos los casos y el que está hasta arriba, que son los que tienen mayor condición socioeconómica. Y podemos mirar que en promedio hay como 150 puntos de diferencia entre uno y otro. Oye, y esto de puntos puede ser un poco abstracto. Bueno, ha llegado el momento de que yo les diga a cuánto equivalen los puntos, ¿verdad? En términos escolares. Más o menos, lo mismo en las evaluaciones internacionales que en Nuevo León. Cada 50 puntos aproximadamente equivale a un grado escolar. Entonces, los niños que están en sexto de primaria, de menor condición socioeconómica, tienen aprendizajes promedio equivalentes a ir apenas en cuarto grado cuando ya acabaron sexto grado. Los que son docentes frente a grupo, los que hemos sido docentes frente a grupo, sabemos que esto es verdad, pero ahora esto lo miramos de manera proporcional en todo el estado. Y ustedes a la derecha están mirando el resultado de cada escuela. Cada puntito que ven en el mapa es una escuela.
Y pueden mirar cómo al sur del estado hay más escuelas, pero casi todas esas escuelas están en rojito. Unas cuantas amarillas, ¿verdad? Pero la mayoría son rojitas. Y eso que ven, esa hiperconcentración verde al centro, pues esa es Monterrey, ¿no? A Monterrey y la zona metropolitana. Entonces, todo lo que está fuera de la zona metropolitana en el contorno está teniendo desde que están pequeños una gran cantidad de desafíos adicionales, no solo por contexto, no solo porque sus padres tienen menos recursos y tendrán menos oportunidades para, obviamente, por ejemplo, ir a una universidad privada de buena calidad, sino que sus aprendizajes con los que van a poder seguir aprendiendo a lo largo del tiempo también están siendo menos. Esto justifica que nuestras 1080 escuelas de tiempo completo y jornada ampliada, la mayor parte de ellos, más del 80%, estén en el sur del estado. Porque tenemos que compensar los esfuerzos para que todos esos niños y niñas empiecen a cerrar la brecha y nuestra meta es que estén todos contenidos en al menos el grado escolar, digamos, unos cumplieron con todo el grado escolar de sexto de primaria y los otros a lo mejor se quedaron al inicio de sexto, pero todos tienen aprendizajes para poder continuar en la secundaria y no se encuentren perdidos cuando cambian de sistema escolar, ¿no? Porque ese salto de la primaria a la secundaria es un paso muy difícil en todos los estados. Ahora vamos a ver entonces muchas cosas. Por ejemplo, hay un mito sobre si reprobar ayuda para que el niño aprenda más, ¿verdad? Porque como no aprendió lo mínimo, probablemente tenemos la idea de que pues no le echó ganas. Y aquí vemos entonces un resultado bien interesante. Están los grados tercero, sexto y tercero de secundaria, y simplemente tenemos la estadística de si reprobaron una vez o dos veces o más. Y ahí vemos que los que del grupo más pobre, que son el decil 1, ¿no? El porcentaje de estudiantes reprobados una vez, el 58% de ellos no aprende lo imprescindible. Pero los niños que reprobaron dos veces, en tercero de primaria, claro que reprobar dos veces para tercero de primaria es algo completamente antipedagógico, el 80% de esos niños no han aprendido lo imprescindible. O sea, no les ayudamos reprobando. Y en el caso de sexto de primaria, 74% contra 90%. O sea, los niños que reprueban dos veces al terminar la primaria, el 90% de ellos va a tener fracaso escolar en la secundaria. O sea, no hacemos ninguna cosa positiva al reprobar a los niños. Y lo mismo pasa en la secundaria, 70 y 91%, ¿verdad? A la derecha se puede ver la distancia en puntajes, que es, digamos, información equivalente. Los niños que han reprobado dos veces o más, por ejemplo en secundaria, han juntado 102 puntos de diferencia con respecto a los que no reprobaron. O sea que los que no reprobaron les llevan 2 grados escolares, exactamente los 2 grados o más que han reprobado. O sea que al reprobarlos y volver a meterlos en el mismo grado, no asegura que hayan desarrollado ningún aprendizaje adicional, pero sí les provoca un estigma. O sea, se está reconociendo adecuadamente que esos niños no han desarrollado el aprendizaje que se debe, pero la estrategia de atención, la estrategia de reprobar, no es una estrategia pedagógica adecuada. Entonces, buen diagnóstico, mala estrategia, ¿verdad? Vamos a ver otro. Miren, hay una forma de crear círculos virtuosos como esto. Aquí hay un esquema muy simple, que es generar una evaluación diagnóstica, valorar dimensiones que son como factores asociados o variables asociadas, que son el bienestar, la vida saludable, la experiencia educativa, aspectos de las habilidades socioemocionales. Mirar cómo eso se distribuye en el territorio para ver en dónde tenemos probablemente sesgos en la asignación o en el equipamiento de las escuelas, ¿no? Sabemos que es usual que en los territorios donde tenemos mayor ruralidad, nosotros por alguna razón como sistema educativo o como Secretaría de Educación también a veces asignamos y tenemos a las escuelas en peores condiciones. Tenemos que hacer lo contrario, pero tenemos que conocer el territorio y luego tenemos que reflexionar sobre los resultados, pero en comunidad. Entonces rápidamente uno no puede tardarse
entregando y devolviendo los resultados a la sociedad. Tiene que medirse, pasar apenas las vacaciones y regresando de vacaciones, entregar los resultados. Eso es lo que estamos haciendo. Y con eso, iniciar la conversación con la comunidad escolar, padres, madres, tutores, docentes, directivos, las ATPs, los coordinadores, todos, poner al centro al niño, al centro los aprendizajes y generar junto con las familias y docentes dos grupos de estrategias. Las familias tienen que recibir los resultados de sus estudiantes, de sus hijos, perdón, y los docentes de sus estudiantes. Y los docentes van a hacer adaptaciones con base en lo que reciben, pero a nivel de aula. Pero las familias también tienen que ver si están en todas estas variables provocando ellos o pueden provocar mejores aprendizajes. Y tiene que haber una información integrada entre familias y docentes para mejorar las estrategias pedagógicas y las actividades didácticas que se hacen cotidianamente. Y con eso, y con una estrategia normalizada, concreta, ya les he dicho, con el Consejo Técnico Escolar, dejar claro con tres aspectos fundamentales que sean los más importantes para la escuela, en qué consiste el plan de mejora. Y esto vuelve el siguiente ciclo y el siguiente ciclo. Y las familias van coleccionando los resultados de sus hijos y los docentes los resultados de sus aulas y los directores de las escuelas los resultados de sus escuelas. Y así, hasta que vayamos haciendo, eliminando los resultados más bajos, que vayan desapareciendo las escuelas donde todos los estudiantes tienen riesgo de no aprender y que eventualmente vayan convirtiéndose en espacios de aprendizaje de manera más autónoma. Los resultados todos los reciben las escuelas, nosotros no se los damos a nadie, no lo publicamos, no hay la oportunidad de que alguien vaya y les diga, miren, ustedes son la peor escuela del lugar o el peor estudiante, todo es confidencial, el docente recibe lo suyo, lo puede compartir si él lo desea, pero nadie tiene acceso, ni siquiera el director tiene acceso a los resultados del docente si el docente no desea compartir. El respeto es muy importante para que la evaluación sea una fuente de información fiable, pero al mismo tiempo sea una fuente de motivación, de presentar los resultados en positivo y de poder ver cómo mejorar en cada caso. Les voy a mostrar unos cuantos resultados adicionales antes de que se acabe el tiempo. Ya veo que ya me faltan unos 4 minutos. Y les quiero mostrar esto, miren. La continuidad en el aprendizaje es muy positivo y a veces pareciera que no es tanto. Pues aquí les estoy mostrando los puntos perdidos asociados con las faltas a la escuela. Aquí a la izquierda. El grupo, digamos, el círculo es proporcional al porcentaje de estudiantes que faltan. Por ejemplo, en el primer grupo, un día cada 15 días. Cuando los estudiantes faltan una vez cada 15 días, pueden perder entre 20 y 40 puntos, que puede ser entre, digamos, 4 meses y 8 meses de escolarización con respecto a los que nunca faltan. Pero si yo falto ya 2 veces a la quincena, entonces me puedo ubicar en promedio en 50 puntos. Y si falto 3 veces a la quincena, otro poquito más de pérdida. Y así. Entonces la continuidad es muy importante. Pero ojo, ya decía que involucrar a las familias. Hay una disputa sobre si dejar o no tareas porque es muy pesado y demás. Bueno, el reforzamiento en la casa es muy importante. Y los estudiantes que hacen tareas fuera de clase un día por semana, pues se despegan ligeramente de los que no, apenas no llegan a 20 puntos. Pero los que ya hacen 2 veces tareas fuera de clase, o sea, en casa, ya pueden alcanzar en la secundaria 40 puntos. Y los que hacen 3 días, 55 puntos. Y los que hacen 4 más, pueden llegar a casi 80 puntos. ¿Y eso qué significa? Recuerden que 50 puntos puede ser un grado escolar, o equivale a un grado escolar. La diferencia entre los estudiantes que hacen tareas fuera de clase y los que no, así hagan 1, 2, 3, 4 días o más, conforme más tareas hacen fuera de clase y más vínculo generan con su aprendizaje y más compromiso, más puntos ganan con respecto a aquellos que no hacen nunca tareas fuera de clase. Hacer tareas de una forma mesurada, pero cotidiana, siempre es positivo. Aquí vemos los puntos ganados cuando los estudiantes tienen gusto por la lectura con respecto a los que no les gusta para nada, del lado izquierdo.
Claro que tenemos que preguntarle solo a los que acabaron la primaria y la secundaria. Los de tercero de primaria están ahí todavía aprendiendo a leer, ¿verdad? Los niños cuando terminan la primaria, los que les gusta algunas veces leer, bueno, tienen ligeramente 12 puntos por encima de los que no les gusta nada. Pero los niños que leen seguido y les gusta leer, casi siempre, tienen 54 puntos. O sea, solo por leer, tienen un año de ventaja con respecto a los que no les gusta leer. Y en la secundaria, esta ventaja se llega a convertir en 89 puntos en promedio. Es decir, casi 2 años de escolarización tienen de ventaja los estudiantes al concluir la secundaria con respecto a los que no leen y concluyen la secundaria. Y lo mismo pasa con los que tienen algún gusto por la resolución de ejercicios matemáticos. En el caso de la primaria, los que casi siempre gustan de las matemáticas llevan 90 puntos de ventaja sobre los que no les gusta nada. Casi 2 años escolares en matemáticas. Y en el caso de la secundaria se acumula y llega hasta los 118 puntos, más de 2 grados escolares, y solo estamos hablando del gusto por hacer, del gusto por leer, del gusto por las matemáticas. Hay que fomentar el gusto por las matemáticas. Y bueno, esta es una continuidad de los estudiantes que saben, también tienen un conocimiento, y aquí con esta voy a parar. El recinto escolar es un recinto muy importante. Los niños, cuando se sienten felices, cuando se sienten cómodos dentro de la escuela, pueden tener también ventajas reconocibles entre los que no se sienten nunca contentos, los que están contentos algunas veces y los que se sienten contentos frecuentemente. Como pueden ver, los que casi siempre están contentos en tercero de primaria alcanzan 43 puntos, en sexto de primaria 27 y en secundaria 39 puntos. Pero ojo, del lado derecho, no solo es sentirse contento en la escuela, es los que dentro y fuera de la escuela se sienten felices. Y los niños que se sienten felices dentro y fuera de la escuela, y por eso la familia otra vez es un factor muy importante, tienen 47, 45, 44 puntos en promedio de más. Y eso, otra vez, que es casi un ciclo escolar, se relaciona profundamente con un ambiente positivo tanto en casa como en la escuela. Por último, entonces, les voy a decir que el sistema estatal de evaluación de Nuevo León Aprende tiene todavía enormes desafíos y como pueden ver, todavía hay una gran cantidad, un número alto de estudiantes que nos falta por hacer o por lograr que aprendan lo imprescindible. Por eso hay que seguir haciendo, y ahora nuestra meta para 2025 y para los siguientes 2 años es hacer Nuevo León Aprende con ciencia, con bienestar, atendiendo la salud emocional, ampliar las evaluaciones hasta la infancia, hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, liberando todos los resultados para que haya siempre transparencia con lo que estamos midiendo y con estándares internacionales. Y les quiero dejar aquí con una reflexión. Este es un libro de un autor que me gusta, de Murakami, que dice, aún hay otro problema. Una vez que has perdido una cosa, aunque esa cosa deje de existir, la sigues perdiendo eternamente. Y esto es lo que nos pasa con el aprendizaje de nuestros estudiantes, incluso aunque salgan del sistema, aunque ya no nos acordemos qué pasaron por las aulas, lo que no desarrollaron de aprendizaje cuando eran pequeños, cuando estaban en las aulas, les va a provocar una pérdida constante y eternamente a lo largo de toda su vida. Por eso debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para evitar que se vayan sin haber aprendido lo imprescindible. Y bueno, pues muchas gracias. Al contrario, doctor, quedamos profundamente agradecidos por toda esta presentación, por los comentarios que usted nos ha hecho al respecto de cómo es esta prueba en el estado de Nuevo León. Pero quiero decirle que de especial me impresiona esta presentación tan realista, tan honesta, tan franca, en donde se nota muy claramente esta disposición a la mejora continua, quitarnos de estos triunfalismos que a veces hacen que la estadística la maquillemos o no la presentemos en su totalidad. Me parece que la evaluación sirve para eso, ¿no? Es como si yo me tomo la temperatura
y luego agito el termómetro. Es un poco como engañarme, ¿no? Es decir, sí, tengo temperatura, estoy en 38, tengo un poco de fiebre, ¿qué es lo que lo estará ocasionando? Es la segunda pregunta. ¿Y qué debo de hacer para volver a mi organismo a esa estabilidad? Esto que nos ha presentado, sobre todo esta georreferencia en colores asociado a factores como la pobreza o los requerimientos culturales, económicos, es verdaderamente importantísimo, porque ahí es donde vemos, y usted nos mostró, la necesidad de atender con mayor fuerza, con mayores recursos, con programas mucho más elaborados a nuestra población vulnerable. Si seguimos generando estas brechas o tecnológicas o de aprendizaje, se generan movimientos sociales, se generan disposiciones sociales que no son adecuadas. Y por supuesto, todo esto que nos comentó de factores asociados no solo a la condición socioeconómica, sino a las tareas. Qué interesantes elementos han ustedes podido desagregar. ¿Qué pasa con estos mitos de si se deja tarea, si la asistencia es tan importante y cómo ustedes ya lograron desagregar estos factores? Por aquí, déjeme decirle, doctor, que nos acompañan del estado, las entidades de Veracruz, Durango, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Oaxaca, San Luis Potosí y la Ciudad de México. Algunas de las entidades que ya los maestros, las maestras nos dijeron que nos acompañan desde allá. Y pues la invitación, maestros y maestras, es que verdaderamente aprendamos unos de otros, que las entidades muestren lo que van haciendo y cada uno de nosotros como maestros, el doctor decía, bueno, se trata de llegar a mayor escala, pero nuestra mayor escala de maestros es que todos nuestros niños, aquellos que tenemos asignados, sean 10, sean 15, sean 20, verdaderamente aprendan. Y qué mejor manera de terminar que con esta frase de Murakami. Cuando hemos perdido, doctor, a lo mejor un afecto, a lo mejor una casa, a lo mejor un objeto que apreciábamos mucho, siempre quedará esa pérdida. A lo mejor desaparece y se nos quita la preocupación, pero no leer fluidamente, no comprender lo que leemos, no hacer un cálculo mental, no saber qué operación se requiere para resolver una situación, una provocación matemática, no saber argumentar o hipotetizar, siempre son pérdidas que la vida nos va a recordar constantemente en nuestro quehacer cotidiano de la vida, cuando vamos a una fiesta, cuando estamos perdidos con alguna dirección, cuando tenemos que hacer a lo mejor un cálculo rápido de tela. Qué difícil darnos cuenta que no podemos sacar ese cálculo o no podemos buscar esa solución que requerimos. Pues doctor, quisiéramos por aquí plantearle una solicitud constante que está aquí en el chat, que si puede compartir su presentación, creo que en manos, en el uso de los maestros que nos acompañan, siempre les compartimos al día siguiente el video y cuando nos autorizan la presentación, en manos de ellos para mostrar o a sus maestros, si son directivos, o algún supervisor que por aquí nos acompañen, o los propios maestros en sus consejos técnicos, eso ayuda mucho. Y la segunda, doctor, pues es que quisiéramos escuchar alguna conclusión de usted para despedir nuestra sesión. ¿Qué le ha motivado a usted para seguir en el tema de la evaluación? Para nosotros sería importante ver estos grandes beneficios que usted le ha dado, independientemente que ya nos ha comentado algunas cosas que pudiera
terminar con una conclusión así. Y por supuesto ya hay felicitaciones de parte de los participantes sobre su exposición y sobre los grandes beneficios que tiene Nuevo León de contar con estos estudios, estas mediciones. Doctor, le dejo el uso de la voz para que concluya la sesión. Muchas gracias, muy gentil con sus palabras, maestra Patricia. Ah, desde luego, la presentación es suya, es para que todo debería ser para que lo usemos lo más posible. Los datos, los resultados, las presentaciones, todo lo que hacemos es además, desde luego, un activo público. Sobre la parte vital de por qué evaluar. Decía al principio que evaluar es un derecho, pero también es la forma de asegurar el derecho de todos a ejercer no solo la obligación del Estado para garantizarnos el aprendizaje y para poder tener mejores oportunidades, sino de poder discernir de algunas ocurrencias que ocurren en el escritorio, a la altura de todos los niveles de los que son responsables o de los que somos responsables de las políticas educativas. Definir y usar recursos del Estado para mejorar la calidad de los aprendizajes es una prioridad. No podemos sentirnos contentos con decir, ejecuté el recurso que me dieron en las manos comprando tabletas. No sé para qué, no hay un uso pedagógico, pero lo hice. Tampoco podemos sentirnos contentos diciendo, bueno, hay una silla para cada niño, aunque no se use para aprender. Y tampoco podemos sentirnos contentos ni satisfechos ni como familia, ni como padre de familia, ni como maestro, si los recursos que nos están dando, sabiendo nosotros el oficio de la vida diaria, sabiendo las carencias, las necesidades y lo que se reconoce como urgente en nuestra cotidianidad en las aulas, no se ve reflejado ni en el discurso, ni en las acciones, ni en la ejecución presupuestaria de los que son responsables de tomar estas responsabilidades y tomar estas acciones. Las evaluaciones tienen muchas limitaciones, las que pueden ser estandarizadas, sí, pero son unos buenos proxies. También tomarnos la temperatura tiene limitaciones, también las pruebas de laboratorio tienen limitaciones, pero son indicadores de cosas más profundas. No es la literalidad de las cosas, es lo que señalan como fenómeno educativo. Y eso a nivel de aula se puede atender de manera cualitativa, lo que de manera indicativa los datos nos sugieren. Por último, una conversación abierta, transparente, que limite el uso de ocurrencias y peor, los favoritismos en el sentido de que uno tiene un prejuicio, lo escribe en el escritorio, no tiene la responsabilidad, ni la conciencia, ni el conocimiento para hacer mejoras a nivel de aula, a nivel de escuela, es cuando lo menos una irresponsabilidad si uno no puede rendir cuentas por las decisiones que está tomando. Así que la evaluación sirve para transparentar, como había dicho al principio, para rendir cuentas y sobre todo para tratar de corregir lo que estamos haciendo mal, pero también para reconocer las cosas que están funcionando y apuntalarlas y hacer más eficientes todas nuestras decisiones. Así que enhorabuena por estas iniciativas. Le agradezco a todos los que están aquí escuchándonos, a todo su auditorio, que nos dé la oportunidad de compartir y desde luego que puedan promover que haya de este y de todos los tipos cada vez más fuentes de información, más fuentes de conocimiento, más fuentes de evidencia. Así que muchas gracias y bueno, pues buenas noches. Buenas noches para todos. Al contrario, doctor Harvey, muchas felicidades, un gran reconocimiento por esa labor y tenemos que seguir aprendiendo todos juntos la importancia de la evaluación. Estamos en formato galería para que usted vea algunos de los maestros, las maestras, los ATP, supervisores, directores que por aquí hemos estado. Muchísimas, muchísimas gracias.